Entonces Jesús les dijo, vengan a un lugar tranquilo para descansar un poco, en compañía del Maestro, un espacio para compartir entre amigos en compañía de Jesús. Idea original de Ángel Robles Topete, desde la Oficina Internacional de las Escuelas de Evangelización San Andrés. En compañía del Maestro. Bienvenidos y comenzamos. En compañía del Maestro. Muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos en esta tarde en la Ciudad de México, en la ciudad de Guadalajara. Buenas noches para otros lugares en el mundo que nos están sintonizando. Bienvenidos a esta transmisión en compañía del Maestro, un programa para compartir entre amigos, como dice en la cortinilla al inicio, compartir desde y con la palabra del Señor. Estamos comenzando esta segunda temporada de este programa, luego de que tuvimos aquellas transmisiones durante el tiempo de la Cuaresma en este mismo año, pero ahora es con un marco diferente, esta temporada que será un poquito más corta, pero con el mismo cariño, con el entusiasmo de poder compartir con todos y cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos y hoy tengo el gusto de estar en este mismo panel, en esta transmisión, en esta sala, desde la transmisión, desde la Oficina Internacional, pero a kilómetros de distancia con el padre Esteban Godoy desde Argentina. Padre, qué gusto saludarte, bienvenido. Qué alegría, Ángel, poder compartir nuevamente esta experiencia tan linda que tanto bien nos hace y que uno quizás no dimensiona a veces la repercusión que esto tiene, ¿no? Así que tanto para los que están ahora en vivo viéndonos y compartiendo este momento, como para los que lo van a ver después, qué bueno que podamos en este tiempo de iglesia compartir y vivir la alegría de la palabra de Dios. Así que para mí una alegría inmensa el poder participar y agradecerte a vos por esta invitación. Pues no, gracias a ti, Padre, por tu tiempo, tu disponibilidad, además de tu ministerio, pues ahora compartir en estos espacios que sin duda debe de ser la pasión de todo cristiano, el poder compartir desde nuestra propia realidad, desde nuestro estado de vida, en mi caso como laico, en tu caso con tu ministerio sacerdotal, también puesto al servicio del reino, pero todos como servidores de la palabra, como portadores de la palabra. En muchos lugares se celebra, queridos amigos, el mes de septiembre como el mes de la Biblia, dedicado a la palabra de Dios. Y qué bueno que la iglesia nos propone estos tiempos particulares para un tema afín, un tema en el que podemos unirnos como iglesia. No es el único tiempo, esto hay que decirlo desde ahora, no es un tiempo exclusivo solamente de la palabra o para la palabra de Dios, sino que es un tiempo en el que se recalca la importancia de la palabra de Dios. Piense que en estos 4 programas que vamos a tener, Dios mediante, en el mes de septiembre, los martes, a esta misma hora, queremos abordar aspectos no tanto de contenidos escolásticos o académicos, más bien queremos tener momentos junto con ustedes para que podamos tener ciertas luces
de cómo hacer que la palabra de Dios siga siendo parte más cercana de nuestra vida. Porque si Dios se acercó con nosotros con su palabra, nosotros estamos llamados a acercarnos a Dios también a través de su palabra. Entonces, por eso en este tiempo de septiembre, en este mes de la Biblia, dedicado a la palabra de Dios, queremos hacer ese realce de nuestra parte. Y también recordar como Escuela de Evangelización San Andrés, el principal carisma de este proyecto evangelizador que Dios ha suscitado es el amor, el respeto, la veneración, el lugar preferencial a la palabra de Dios contenida en la Sagrada Escritura. Yo tengo una Biblia entronizada ahora con ustedes, esta que está aquí. Es una Biblia, le decía al padre Esteban antes de comenzar el programa, es una Biblia Vulgata, está en latín, de ahí no vamos a hacer las lecturas, acá tengo la mía propia para hacerlo, pero quise poner esta porque tiene un significado muy particular para mí, tengo mucho tiempo de tenerla conmigo, pues toda la vida prácticamente, porque es la herencia sin ningún documento escrito de un sacerdote que vivió en casa de mis papás. Nosotros le decíamos abuelo. No sé si por la conveniencia de que nos diera alguna moneda desde niños, yo me alcanzo a acordar un poco, y le decíamos abuelito, le decíamos abuelo a este sacerdote, que ya muy grande de edad vivió con mis papás en casa, falleció y mis papás le dieron sepultura, y entonces en casa se quedó esta Biblia suya, yo la tengo como esa herencia. También tengo acá a un lado ¿cómo se llama? Una ara, una piedra donde él celebraba, se las muestro así rapidito, es una piedra con un pequeño sepulcro aquí, y era común que se celebrara pues sobre los mártires, sobre los gran santos. Esta me acordé ahorita porque aquí la vi. También es de este sacerdote a quien nosotros familiarmente le llamábamos en casa abuelo. Bueno, pero sobre todo es el valor a la palabra de Dios. ¿Y por qué la Vulgata? Porque es pues, la primera traducción que tenemos del griego y de las lenguas originales del griego y del hebreo al latín. Y a partir de allí la iglesia ha tenido pues más auge de la palabra de Dios. Una traducción que hizo San Jerónimo en su tiempo, por allá en el siglo IV. Y pues ahí está, platicar un poquito de esta parte. Pero ante todo, decirles también cómo queremos abordar estos próximos programas, incluyendo este mismo con el que estamos comenzando esta temporada en compañía del maestro. Queremos hablar de la palabra de Dios en la vida de la iglesia. Queremos reflexionar junto con ustedes y para ustedes la palabra de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Queremos también alcanzar a visualizar un poco, aunque sea en un programa, la palabra de Dios en la liturgia, es decir, cómo ser nosotros discípulos, fieles discípulos, atentos escuchas de la palabra de Dios y celebradores de la palabra en ese sentido también. Y también otro de los grandes tópicos o temas que quisiéramos abordar con ustedes a lo largo de estas transmisiones, en estos programas subsecuentes, la palabra de Dios en la misión, es decir, cómo la importancia de ser portadores de la palabra de Dios, de ser ministros de la palabra de Dios. Pues así queremos abordar, es un tema que ya teníamos previsto desde antes de la primera temporada, pero que ya se llegó el tiempo de compartirlo con todos y cada uno de ustedes. Así es de que, pues sin mayores preámbulos, retomamos este caminar juntos con la palabra de Dios y desde la palabra de Dios. Fíjense que en el ámbito de nosotros como católicos, la lectura de la palabra de Dios como que estaba guardada por tradición, por historia, por conveniencias pastorales, por conveniencias incluso a veces hasta económicas. No era fácil tener una Biblia hace muchos años. Esta Biblia, por ejemplo, que les menciono, no cualquier persona podía tener acceso a una Biblia, ni siquiera en esta lengua, en el latín. Entonces, no había mucho acceso. Es decir, podemos encontrar muchos factores respecto a la ausencia activa, atención, la ausencia activa de nuestra parte en relación hacia la palabra de Dios. Como que eso, por inercia histórica, fue creando
también un letargo, un adormecimiento de nuestra parte para decir, bueno, si vamos a la misa y nos dan la Biblia, se leen las lecturas, nos explican la Biblia un poco, o pensando en aquellas grandes construcciones góticas, sobre todo, grandes catedrales, grandes iglesias, que te presentaban la Biblia incluso en imágenes. Como la gente no sabía leer en el siglo XV, por ejemplo, no todos tenían acceso a la escritura y a la Biblia tampoco, como ya he dicho. Entonces, la iglesia siempre nos ha dado la palabra de Dios. ¿Cómo? Nos la daba en imágenes ahí, en esos grandes y hermosos vitrales que aún todavía en muchos lugares se conservan. ¿Quién nos recuerda pasajes típicos del Evangelio como la Anunciación, el nacimiento de Jesús, la Epifanía, el bautismo, en fin, y tantos otros que con solo mirarlos dices, yo lo aprendí? Era una forma. Por eso vamos a ser enfáticos. La iglesia nunca dejó de darnos la palabra de Dios. ¿Okay? Y allí está el agradecimiento. Después están las grandes corrientes que se van suscitando a través de la historia y sobre todo en el siglo XIX comienza un gran movimiento bíblico en el mundo católico y gracias a santos padres, a papas que ha tenido la historia de nuestra iglesia, Dios ha suscitado precisamente proveernos del alimento de la palabra de Dios. En ese sentido, pudiéramos mencionar, por ejemplo, la gran iniciativa del Papa León XIII a inicios del siglo pasado, del siglo XX, por allá en el año 1902, por ahí, más o menos. Surge un organismo pontificio que hasta el día de hoy tiene su relevancia, ha tenido sus mutaciones, ha tenido sus actualizaciones por otros papas, me refiero a la Pontificia Comisión Bíblica, que sin ser solemnemente un órgano de magisterio, sí es un ente, sí es un organismo dentro de la iglesia que nos va dando la reflexión de la palabra, la importancia de tener la palabra de Dios en nuestra vida como personas y como parte de la iglesia. Menciono al Papa León XIII, menciono al Papa Pío XII, que marcó también una pauta muy particular cuando empezó él a hablar o a escribir acerca de los géneros literarios. Son cosas técnicas un poco, pero es necesario mencionarlos para que veamos cómo la iglesia ha tenido ya el latino en los últimos 100 años, un poco más de 100 años, de meternos más en ese contexto del acercamiento a la palabra de Dios, inclusive por las ciencias, inclusive por la parte académica. ¿Me explico? Entonces surge esto y luego de ahí surge también grandes temas, por ejemplo, en el Concilio Vaticano II, a mitad del siglo pasado, como el concilio mismo fue llevado con una línea transversal por la palabra de Dios. Porque de las primeras congregaciones que hubo de obispos en el Concilio Vaticano II fue respecto a la divina revelación. Y curiosamente, fue con lo que se inicia básicamente el concilio en tiempos del Papa Juan XXIII y es el último documento en consignarse, en aprobarse del Concilio Vaticano II ya en 1965. Entonces, son de esas anécdotas, Padre Esteban, que nos van dando una pauta para decir, quiere decir de alguna manera que la palabra de Dios estuvo entretejiendo todo el desarrollo del Concilio Vaticano II también. Luego vienen los sínodos, a partir del Concilio Vaticano II viene la institución del Sínodo de los Obispos, con las diferentes conferencias o sesiones que tienen, cuando el Papa así lo considera, y en el 2008 vino un sínodo que se refirió precisamente al tema de la palabra de Dios, la importancia de la palabra de Dios. Fruto después de ese sínodo viene un documento que nos da el Papa Benedicto XVI, que es la Verbum Domini. A ver si tenemos oportunidad de ver algunas cosas al respecto. Sin duda que lo veremos. ¿Por qué? Porque es la actualización de todo lo que les he mencionado históricamente en los últimos 120 años de este auge que la Iglesia ha puesto para poner en nuestras manos y nuestra mente y en nuestro corazón la palabra de Dios. Quiere decir, hermanos, que la vida de la iglesia se funda en la palabra de Dios.
Y la palabra de Dios que contiene la Escritura no es la única fuente donde está la palabra de Dios. También para nosotros está la Sagrada Tradición, pero sobre todo la que se consigna en la Sagrada Escritura. Y es algo normal, es hasta algo lógico. Yo pensando cómo comienza, por ejemplo, la vida de una parroquia. No comienza con un decreto del obispo para decir aquí va a haber una parroquia. Puede ser, pero por lo general en la experiencia que ya tengo de evangelizador, de formador de evangelizadores, es que las personas se congregan a escuchar la palabra y se congregan en una casa, en una cochera, en una sala de algún hogar. Así comienza. Y comienzan a congregarse más personas y más. Y después ya como que llaman al sacerdote y le dicen, pues quisiéramos, pues si puede celebrar una Eucaristía. Ya nos estamos reuniendo a reflexionar la palabra. Y comienza a haber celebración también de la palabra y de la Eucaristía propiamente. Va creciendo. Hasta que alguien ya por ahí dice, bueno, ahí hay un terrenito en la esquina, yo no lo estoy ocupando y ahí podemos hacer ya una pequeña capillita quizá dedicada a algún santo. Y entonces se empieza a hacer esa experiencia. Pero ¿a dónde voy? Comienza con la experiencia de compartir la palabra desde casa o por algunas personas en casas. Entonces, la vida de la iglesia se fundamenta, ¿verdad? Y se convoca por y desde la palabra de Dios. Sobre todo, como decía, transmitida pues en la Sagrada Escritura, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y la Sagrada Escritura, que como bien sabemos y se nos ha dicho o recordar ahora, es inspirada por Dios, tiene a Dios como autor, como principal autor, tiene a Dios mismo, porque Dios la inspira, Dios se revela, pero Dios quiso valerse de personas humanas, de personajes, de hombres que inspirados por Él, por la gracia de su Espíritu, consignaran aquello que Dios quiso revelar, que lo consignaran por escrito a través del tiempo, a través de los años, de las épocas, de las culturas, de las diferentes lenguas. Quiere decir, hay una introducción que me recuerdo, yo la leí en la Biblia en latinoamericana, por allá en los años 80, que decía, la Biblia no cayó del cielo, no fue de repente. Sí, la palabra viene del cielo, pero la Biblia se fue construyendo a lo largo de muchos años, en diferentes épocas, en diferentes sitios, con diferentes momentos históricos que un pueblo iba viviendo y con la palabra de Dios interpretando aquellos acontecimientos que entonces se volvían acontecimientos salvíficos. Entonces, estos hombres que Dios eligió para que consignaran estas cuestiones así por escrito, son los autores sagrados, que en su momento cuando se estudia Biblia también uno tiene que meterse un poco al contexto de ellos, de los autores primeros, de los destinatarios primeros, pero regreso otra vez al punto primigenio. La palabra de Dios va fundando la iglesia. Ahora, por causa de las situaciones del aspecto humano, es posible que no todas las verdades que trae la Sagrada Escritura sean como reconocibles a simple vista. Y esto se contrapone también con el aspecto de la ciencia. Y hay quien ha polarizado hasta el día de hoy la ciencia por encima de la Sagrada Escritura. Y hay quienes también, por un cariño y por un amor, dicen, no, es la palabra de Dios, es la Sagrada Escritura. Pero vamos a ir descubriendo, sobre todo en estos organismos que la Iglesia nos ha ido proviendo, cómo la ciencia no está peleada ni con la Sagrada Escritura, ni la Sagrada Escritura se pelea con la ciencia. Si la Sagrada Escritura es una obra por Dios primero, con ayuda de autores humanos, entonces nos habla de verdades. Y la verdad no está peleada con la ciencia de ninguna manera. Ahora, ¿a cuál verdad se refiere la Sagrada Escritura? Sobre todo, la verdad que nos habla acerca de la relación de Dios y la relación de Dios con lo que creó, con las criaturas y sobre todo con el ser humano. ¿A quién va dirigida esta gran verdad de parte de Dios? A los creyentes, a nosotros, sus hijos amados. Entonces,
La Sagrada Escritura va a tener muchos y diversos temas, pero sobre todo el gran tema por excelencia es el plan de Dios para salvarnos, el plan salvífico de Dios. Cuando Dios se metió en nuestra historia, se hizo historia de salvación. ¿Y cómo Dios se mete en la historia? Con su palabra. Y de una manera sin igual, al llegar la plenitud de los tiempos, nos lo va a decir la Sagrada Escritura misma, Dios envió a su Hijo Jesús. La palabra encarnada, Jesús que nos viene a decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y por ahí hay expresiones ya más cercanas a nosotros, donde de parte del magisterio, sí, de la Iglesia, del Papa Benedicto, por ejemplo, que nos va a decir, Jesucristo es la palabra de Dios. Jesucristo es la palabra original que Dios ha pronunciado. Y en Jesucristo, Dios ya no lo ha dicho todo. Dios es la revelación plena de Dios. Y por lo tanto, conocer a Jesucristo va a ser conocer a Dios. Jesús lo va a decir cuando se está despidiendo de sus amigos, de sus discípulos, rezándole al Padre, Padre, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado, Jesucristo. Por eso la iglesia ha tomado de un gran santo, del padre de la Biblia, de San Jerónimo, una expresión que se ha vuelto muy común en el mundo católico, cuando dice, conocer a Jesucristo es conocer las escrituras, es conocer a Cristo. Y en un sentido negativo sería desconocer las escrituras, es desconocer a Jesucristo. Así es de que en esta revelación que Dios ha hecho de su Hijo amado, de Jesucristo, esta palabra encarnada, ¿verdad? Esta verdad nos va afectando a todos, como iglesia, como pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios se va a revelar como Padre en la persona de Jesús. Nos va a decir Dios es papá, Dios es bueno, Dios ama a todos por igual, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la gran novedad que necesitamos recapitular en nuestra vida. No porque no lo sepamos, pero ¿dónde comienza todo? Comienza cuando Dios dijo. Ahí comenzó incluso la creación. Y Dios dijo. Y Dios dijo también y comenzó a ser el nuevo pueblo de Dios, la iglesia en la que tú y yo participamos. Recordemos entonces, la palabra original que Dios ha pronunciado tiene un nombre, tiene un perfil, tiene un rostro, se llama Jesús, Jesús de Nazaret. Y en Jesucristo, Dios nos ha revelado todo. ¿Qué se hace hoy? Se actualiza esa revelación para el aquí y el ahora de nuestra historia. Y por lo tanto, conocer a Jesucristo va a ser conocer a Dios mismo. ¿Por qué? Porque Jesucristo encarna esta misericordia, esta manifestación de parte de Dios. Te invitamos a que pongas tus comentarios en el chat de la transmisión, que nos acompañes de esa manera. Está Lorena por ahí, Lorena Cabrera, ha de estar conectada. Ella es de la escuela de San José Nipomo en California. Y hoy le pedimos que nos ayudara a contestar los mensajes que ustedes están poniendo por allí para que haya una interacción un poco de nuestra parte con alguien del equipo. En este caso es Lorena y por ahí va a estar contestándoles de manera particular y nosotros en algún momento durante el programa haremos alusión a algunos de sus comentarios. Padre, pues te dejo este espacio, el micrófono, para que sigamos adelante con esta buena nueva que se debe de actualizar desde y con la palabra de Dios. Me gusta esa expresión. Padre, adelante. Sin duda, qué lindo poder ir como teniendo el contexto, ¿no? En el cual todo esto se va dando. Y qué importante es el aterrizar todo esto a lo cotidiano, cómo llevar esto a la vida, cómo hacer de la palabra de Dios vida en mi vida, ¿no? Y que no quede como un libro lejano, como un texto que ha pasado de moda, como algo que solamente está destinado a unos pocos, sino que la palabra de Dios es para mí. Digo, es esa historia de salvación que Dios me quiere regalar en mi historia de salvación, ¿no? Y que de un modo especial durante todo este mes la iglesia nos invita a celebrarla y a darle ese lugar especial. Por eso, digo, en este contexto del mes de septiembre y en esta segunda edición del programa En Compañía del Maestro, Ángel nos propuso trabajar el tema de la Sagrada Escritura. Y
nos encontramos con un texto que es fabuloso, que les recomiendo después buscarlo en internet, que es un discurso que el Papa Francisco nos regaló hace 5 años, que estaba dirigido a la Federación Bíblica Católica, pero que nos hace mucho bien a todos, meditarlo, rezarlo, compartirlo, porque tiene grandes intuiciones, esas que son al estilo de Francisco, ¿no? Con mucha sinceridad, mucha sencillez, te toca el corazón y te deja ahí como dando vueltas preguntándote qué estoy haciendo de la vida, ¿no? Y el Papa, en este discurso, nos va a permitir a nosotros como ir avanzando pequeños escalones, como ir avanzando en una escalera donde uno de a poquito, peldaño por peldaño, va subiendo. Bueno, Francisco en este discurso, por un lado nos va a mostrar eh, qué hace la palabra de Dios en la vida del creyente, presentándonos pequeñas certezas. Y después nos va a compartir 2 sueños que él tiene, 2 sueños que cuando yo lo leía este texto, digo, qué lindo que se haga realidad, ¿no? Que se haga realidad en mi vida como sacerdote, en la vida de mi comunidad, en la vida de toda nuestra iglesia, para después ayudarnos a descubrir que es necesario que esta palabra de Dios penetre tan profundo en el corazón que después uno necesita, siendo la vida, compartirla con los demás. Vamos a ir como desmenuzando en este momento algunas de las afirmaciones que Francisco nos trae en este discurso y que sin duda nos van a ayudar como a armar un itinerario para que recorramos juntos durante este mes de septiembre en este programa en compañía del Maestro. El Papa comienza diciéndonos a todos nosotros, la palabra de Dios es viva, citando la carta a los Hebreos, y se no muere ni envejece, sino que permanece para siempre. Va tomando como distintos textos bíblicos y va armando como un rompecabezas, ¿no? Para despertar la atención y para poder empezar a sacudir el corazón, así nuestro corazón se despierta. Pero a mí me llamó mucho la atención lo que Francisco pone a continuación. Él dice, la palabra permanece joven en presencia de todo lo que pasa. Y yo pensaba con esa afirmación, ¿no? En este mundo donde todo es tan pasajero, donde pareciera que a veces no nos quedan como certezas firmes donde uno fundar la vida, fundar la fe, tenemos este regalo hermoso e inmenso que es el Dios que nos habla en su palabra. Y de ahí la importancia, ¿no? De darle a la palabra ese lugar que la palabra se merece en nuestra vida. Que a veces, y no lo vamos a poner a analizar ahora, ¿no? Ni en este es el espacio, a lo largo de los siglos a veces como que quedó de lado, después se intentó recuperar, como que hay un ida y vuelta constante, pero cuando uno ora con la palabra, desde la palabra y en la palabra, hay algo que en la vida se cambia. Cuando uno tuvo ese gusto de aprender a escuchar a Dios hablando en la palabra, ahí experimenta algo que Francisco va a afirmar ahora. Él dice que la palabra defiende a quien la pone en práctica del envejecimiento interior. Yo me quedé ahí un largo rato pensando y rezando. Y pensaba, Esteban, ¿cómo está siendo tu vida espiritual? ¿Está siendo una vida rejuvenecida a la luz de la palabra o te fuiste envejeciendo? No porque sea malo envejecer, al contrario, sino en este sentido, ¿no? En donde como que uno de a poquito se va soltando. La palabra ayuda a no caer en el envejecimiento interior. Qué linda pregunta que nos hagamos ahora al comenzar septiembre. ¿Cómo está siendo mi vida de fe de cara a la palabra? ¿Estoy rejuvenecido porque la palabra me anima, me corrige, me alienta, me propone un camino a seguir o me estoy dejando estar? Dice el Papa que el Espíritu Santo, al cual es muy importante tener presente cuando uno ora con la palabra, es aquel que ama obrar a través de la Escritura. Y él dice que necesitamos precisamente la asistencia del Espíritu Santo para que la palabra arda en el interior y se haga vida en cada uno de nosotros. Y a prestar atención con lo que se empieza a venir ahora.
porque Francisco empieza a levantar un vuelo que nos va a dejar a todos ahí con el deseo de más. Él va a decir que en la iglesia la palabra es una inyección insustituible de vida. Uno tendría que pensar cuántas experiencias espirituales que nosotros tenemos muchas veces se van como apagando de a poco, ¿no? Como que van perdiendo el gusto, el sabor. Y claro, cuando uno deja de lado la palabra, cuando uno no le da a la palabra el espacio, cuando uno no se detiene a escuchar a Dios en todo lo que Dios tiene para decirnos, ahí es cuando todo lo que hacemos se vuelve como una rutina que lejos de darnos vida, nos agobia tanto que nos empieza de a poquito a matar. Y vaya que en la iglesia muchas tenemos de estas experiencias. Nos dejamos llevar por cosas que no son Dios y que nos empiezan a apartar cada vez más de la fe. Francisco nos va a compartir, les decía yo, dos sueños que él tiene, que me gustaría que en esta noche lo pidamos para nosotros, pero para la iglesia en el mundo entero. Él dice, sería hermoso que floreciera una nueva etapa de mayor amor a la Sagrada Escritura por parte de todos los miembros del pueblo de Dios, de manera que se profundice más la relación con Jesús. Primer sueño, que florezca una nueva etapa de amor a la Sagrada Escritura. Quizás septiembre sea la oportunidad que tenemos de ir como descubriendo de qué manera la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, empieza a florecer en nuestra vida, en nuestras comunidades, en nuestros grupos. Cómo hacer que la palabra de Dios tenga esa centralidad que es fundamental para que no perdamos el rumbo como iglesia. Y por otro lado, un segundo sueño que tiene el Papa dice, sería bueno que la palabra de Dios se convierta en el corazón de toda vida eclesial, un corazón que late y que vitaliza las extremidades del cuerpo. Un desafío para que reflexiones a nivel personal, que reflexiones con tu grupo, que reflexiones en familia. ¿Qué lugar está ocupando la palabra? ¿En tu oración? ¿Qué lugar está ocupando la palabra en la reunión de tu grupo? ¿En tu encuentro familiar? Ven cómo Francisco nos empieza a plantear inquietudes que nos tienen que a nosotros ir despertando y ayudando a revalorizar el regalo, un don que Dios nos regala, que Dios puso en nuestras manos y que a veces hemos dejado un poquito de lado. Cuando uno empieza a tener esta experiencia de la palabra, cuando uno se encuentra con la palabra, la medita, la lee, la reza, la palabra, dice el Papa, nos va a liberar a nosotros de la tentación de querer anunciarnos a nosotros mismos, de hablar sobre nuestras propias dinámicas. Algo que Francisco alguna vez solía decir, ese conmigo, el mí, todo para mí, donde yo soy el centro. No, la palabra te descentra y lo pone en el centro al Señor. Entonces, uno que empieza a transmitir, no su propia palabra, no su propia experiencia, sino la palabra de Dios. Y qué bueno sería que empecemos como católicos, como cristianos, a hablar más palabra de Dios y menos palabras humanas. Francisco en este discurso va a ir como profundizando en esta idea y va a seguir machacándonos en la importancia de dejar que la palabra vaya tomando ese vuelo que tiene por sí misma y que le tenemos que nosotros hacer el pequeño lugarcito en el corazón para que ella haga una obra extraordinaria en nuestra vida. Y nos va a ir llevando el Papa algo que nosotros vamos a ir viendo a lo largo de estos encuentros, que es que la palabra no la puedo retener para mí. La palabra se hace vida en mí para que yo pueda compartir esa vida con los demás. Y ahí en un momento muy lindo de este discurso, el Papa va a decir que la iglesia que se alimenta de la palabra vive para anunciar la palabra. No podemos nosotros intentar encarcelar a la palabra de Dios
solo para nosotros. Nos tiene como que brotar de los poros. Tiene que ser como una corriente que abraza el corazón y que va para adelante. Y va tocando tantos que necesitan de esa palabra. Antes de comenzar, rezábamos con Ángel. Él dijo una frase que me gustó mucho, ¿no? Que es el sentido del evangelizar. Meter la vida en la palabra y que la palabra se meta en la vida. De eso se trata. En eso somos cristianos, en eso somos católicos. Y en este mes de la Biblia, ahí va a venir nuestro desafío. El animarnos a compartir. El animarnos a ser como un puente mediante el cual Dios, tocándonos a nosotros, llega a otros hermanos. Para eso necesitamos de la palabra de Dios. Este primer programa que estamos haciendo busca como empezar a despertar en nosotros algo que en los siguientes programas vamos a ir profundizando cada vez más. Quizás ese es sembrar la inquietud, el animarnos a preguntarnos a nosotros mismos si en mi oración la palabra de Dios tiene lugar. ¿Cuántas veces nos preguntamos o nos decimos a nosotros mismos cómo me gustaría saber qué es lo que Dios quiere para mí? ¿Cómo me gustaría escuchar la voz de Dios hablándome claramente en esta situación que estoy viviendo? Rezá con la palabra. Deja que Dios te hable en su palabra. Y ahí te vas a sorprender de cómo Él responde sin ningún tipo de rodeo. Al contrario, te abre de par en par el corazón y ahí uno puede meterse para escucharlo con atención. Y termina Francisco con una frase de esas bien Francisco, que la Biblia es la mejor vacuna contra el cierre y la autoconservación que a veces nosotros como católicos nos ponemos. Ese querer encerrarnos para nosotros mismos, solo para mí, todo para mí y solo para mí. La palabra de Dios es una vacuna contra todo eso, es un buen antídoto. Así que animarnos a durante todo este mes, sobre todo, a rezar con la palabra, a encontrarnos con la palabra y dejar que, como termina el texto del Papa este discurso, que la palabra de Dios corra, citando ahí a San Pablo, ¿no? Que no quede en una biblioteca juntando tierra, que no sea el apoyo de una mesa que está media endeble, sino que la palabra de Dios eche raíces profundas en nuestro corazón. Así que, querido Ángel, la verdad que es fabuloso este texto del Papa, es sin duda para seguir profundizándolo más, lo podríamos después compartir en los comentarios para que la gente lo tenga, pero es una riqueza que nos va a abrir una puerta linda y grande a nuestro encuentro con la palabra, que no tiene que ser solo en septiembre, quizás septiembre sea un disparador. Si ya lo venís haciendo, buenísimo para renovar, para seguir profundizando. Y si todavía no le encontraste el lugar a la palabra de Dios en tu oración, quizás sea un buen comienzo este mes, una buena iniciativa. Querido Ángel, todo tuyo. Sí, padre, es un tema tan vasto y yo diría inagotable, sobre todo en querer abordar tanto en tan poco tiempo, mm, no nos da. Tiene que ser algo que sea en lo cotidiano de nuestra vida. Y como yo decía al inicio, es comenzar un itinerario o recomenzar. A veces me encuentro con personas que, sobre todo cuando doy cursos que tienen más encauce hacia la Sagrada Escritura, vienen las preguntas, ¿y cómo comenzar a leer la Biblia? ¿Cómo, de dónde comenzar? De estas preguntas que a veces parecieran tan sencillas, pero que sinceramente no lo son. Que no puedo decir, mira, comienza por el inicio. Porque el inicio, aunque es chévere, es bonito, dices, bueno, a lo mejor me voy a encontrar ahí con formas, con géneros literarios que a lo mejor no estoy tan familiarizado con ellos. Entonces, pero ya eso habla de un hambre, de una necesidad de las personas. Y es lo que queremos que se siga suscitando, el hambre y la sed por la palabra de Dios. Más allá de estudiarla, nosotros en lo común de nuestra vida cristiana es dejar que la palabra pase a nuestra vida, que la palabra vaya permeando nuestras conversaciones,
que la palabra pueda ir llegando a los rincones de nuestra vida que no ha llegado. Yo, ahora que hablabas, padre, y que me pareció muy interesante, yo tengo el material acá en la mano, pero van surgiendo cosas cuando uno va compartiendo allá en vivo, porque es el Espíritu el que va poniendo en el corazón cuestiones a nosotros. Pero me resalto ahí lo que decías, la tentación de hablar de nosotros mismos más que de la palabra, la autorreferencia. Creo que una lectura de la palabra que podamos tener, un acercamiento a la palabra de Dios, sin duda, sin querer queriendo, como por ahí alguien dijo en la televisión, sin querer queriendo, nuestro lenguaje, nuestro vocabulario se va a ir tornando en lenguaje de palabra de Dios. Y no me refiero a decirle a las personas textos bíblicos, no, 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 pero se va a ir entretejiendo nuestra forma de compartir ya con el pensamiento de Dios, con las palabras de Dios, y por lo tanto va a ser un actuar desde la propuesta de Dios. Entonces es interesante ir dejando que la palabra vaya haciendo ese eco, como lo ha hecho en la iglesia. Repito, ¿cómo iba surgiendo la palabra de la iglesia? Pues con la palabra de Dios. ¿Qué predicaban los apóstoles, los discípulos de Jesús? La palabra de Dios. No existía una Biblia escrita. Comenzaron a escribirse años después, por lo menos los primeros 20 años de la proclamación de la buena nueva, desde la ascensión de Jesús hasta los primeros escritos, unos 20 años pasarían. Pues, ¿qué se hacía? Se proclamaba la palabra de Dios, que después fue necesario irla consignando, sí, para que no se perdiera aquel testimonio de aquellos que la anunciaban primero de viva voz, por mandato expreso de Jesús. Hablar más palabra de Dios y menos palabras de hombre. Por ahí yo le dejaría esa parte para irnos a un espacio de unos segunditos de una cortinilla intermedia, quedarnos con esta expresión: hablar más palabra de Dios y menos palabras de hombre. Ojalá y nos cuestione esto, nos interpele para decir, ¿cómo voy a hablar más palabras de Dios? Pues acercándome a su palabra. Vamos a hacer este espacio, es muy cortito, no se vayan, vamos a seguir compartiendo con ustedes. Escríbanos en el chat, compártanos, hagan sus comentarios. Por ahí yo veo algunos, a ver si enseguida podemos mencionarlos, regresando de este pequeño corte. Entonces, vamos y volvemos. No se despeguen. En compañía del maestro, en compañía del maestro. Sí, no, ya voy a continuar. No. En compañía del maestro. Muy bien, vamos a continuar. No cerré yo el micrófono, por ahí si escucharon algo durante la cortinilla, es porque estamos aquí en casa y la vida en casa continúa. Pero qué bueno que no les di ninguna contraseña de banco ni nada de estas cosas, ¿no? Bueno, les hubiera dado un texto bíblico por ahí. Padre, pues volvemos a la transmisión ahora en vivo para hacer un recuento. Vamos viendo si gustas un poquito los mensajes, los voy mencionando aquí mientras retomamos lo del programa. Aquí encuentro mensajes de Rosa Lozada. Saludos, hermano Ángel, un gusto verlo. Lorena Cabrera, que ya estaba allí conectada y dice: hola, saludos. Saludos, dice, éxito en este nuevo inicio. Me imagino que es Víctor Manuel, es Padre Esteban. Saludos, Ángel Robles y Padre Esteban, éxito en este nuevo inicio de programa.
Rosa Lozada dice, conocer a mi Jesús es conocer al Padre. Jesús es el rostro del Padre. Sí. Y sabes una cosa también más, Rosa, Jesús es la voz de Dios. Es la palabra de Dios. Queremos escuchar a Dios Padre, necesitamos escuchar a aquel que es la palabra. ¿Quién es la palabra? Jesús. Y por lo tanto, yo diría es la voz, es lo que nos hace escuchar al Padre. ¿Quién? Jesús, la palabra que se encarnó. César Velázquez dice, me quedo con esta frase de San Agustín, conocer las escrituras es conocer a Cristo, desconocer las escrituras es desconocer a Cristo. Bueno, San Agustín es más o menos del tiempo este, pero la expresión esta más bien es de San Jerónimo. Nomás para redireccionar ahí un poquito. César, un gusto. Qué bueno que nos estás viendo por allá en Georgia. Jorge y Janet Linares, ¿cuál es el texto del Papa? Ah, pues es un texto, es un secreto, Jorge, que queremos conservar y Janet, para que se sigan conectando. Lo vamos a decir en el último programa. ¿Verdad? No, no es cierto, no es cierto. Es un texto, Padre Esteban, dinos cuál es la referencia. Es un discurso que el Papa le da a la Federación Bíblica Católica en el 2019, en un encuentro del 26 de abril de 2019. Si lo Ujú. buscan en Google con esos datos, ahí lo van a encontrar. Y lo vamos a poner después de la transmisión, también lo podemos poner como referencia para que todo el que guste lo pueda buscar directamente y tener todo el discurso. Nosotros hemos editado un poco por cuestiones de edición para el mismo programa de los contenidos, pero ahí pueden encontrar ese y más materiales. Y después podemos compartir incluso otro tipo de documentos, por ejemplo, nada más que son documentos ya más escolásticos, más académicos, eh, de la comisión de la comisión pontificia, ¿verdad? Bíblica, por ejemplo. Pero si no están los del magisterio mismo, está la Dei Verbum, es así, digo, no es que sea inaccesible, es un lenguaje de la mitad del siglo pasado, pero se va actualizando para nosotros. La Dei Verbum, que es una de las 4 constituciones del Concilio Vaticano II, y lo más reciente en cuanto a ese tipo de documento, pudiéramos buscar la Verbum Domini del Papa Benedicto XVI, que es fruto, es una exhortación apostólica, fruto es una exhortación post-sinodal, es decir, hubo un sínodo antes de reflexión y luego el Papa emite esta exhortación apostólica. Así es, Jorge y Janet, gracias por sintonizarnos también. Maribel Leguizamón nos pone un corazón y manitas. Jorge y Janet otra vez nos pone una carita, yo pienso que por lo que dije. Damián Parraguirre, hola Ángel, pues hola, saludos, gracias Damián que estás con nosotros. Rosa Lozada otra vez, gracias hermano Ángel, un gusto. Jorge Janet nos vuelve a poner gracias por allí. Son los mensajes que yo encuentro por aquí. Es de que pues sigan escribiendo por allí, sobre todo sus comentarios que tengan respecto a lo que la palabra de Dios vaya generando como eco, como este comentario ya de César, ¿verdad? Que se queda con esta expresión de San Jerónimo, desconocer a Jesucristo, desconocer las escrituras es desconocer a Jesucristo. Y desconocemos a Jesucristo porque desconocemos las escrituras. Entonces, como que es un binomio allí. ¿Queremos conocer más a Jesús? Pues en su palabra lo vamos a encontrar. Porque Dios no es un Dios silente, Dios no es un Dios que hizo silencio, Dios comenzó a hablar. Así comienza la Biblia diciendo, y dijo Dios. Me gusta esa expresión solamente para después poner, ¿y qué tanto dijo? Por ejemplo. Y dijo Dios. Y ahí yo me he quedado así momentos, se los confieso así con humildad, decir, y dijo Dios. ¿Y qué dijo Dios? ¿Y qué siguió diciendo? ¿Y qué dice ahora? ¿Y qué me seguirá diciendo? Y es una bonita llave, yo lo pondría así, como una llave para decir, ¿cómo quieres comenzar a orar? A lo mejor te ayuda esto. Y dijo Dios. Y recapitula lo que Dios ya dijo, su palabra, lo que Dios te dice concretamente a ti, lo que Dios va a seguir diciendo. ¿Por qué? Porque en Jesucristo ya nos dijo todo. Por lo tanto, hay que acercarnos a conocer a Jesucristo. Y algo, Padre, que quiero rescatar también y dejarte un momento para que hagamos otro eco.
es pues que tengamos un compromiso, si no lo tenemos y si no hay que reforzarlo, para decir, es el mes de la Biblia, podemos reactivar para decir que la Biblia no quede, como dice acá en el discurso, que corra la palabra de Dios, que la Biblia no se quede en la biblioteca entre los muchos libros que hablan de ella. No he querido yo transmitir algo desde el librero que tengo ahí abajo en el estudio, porque hay yo creo que tengo unas 14 Biblias ahí para confrontar, para ver en unas y en otras, una para leer, en fin, pero están rodeadas de otros muchos libros que hablan de ella. Y qué bueno que el Papa nos dice esto porque hoy quité de ese librero esta Biblia, hoy está ahí guardadita, ahí, generalmente. Hoy la quité de allí para colocarla y exponerla con ustedes. La que siempre me acompaña es esta, acá está en su estuche. Mucho tiempo en la pandemia no tuvo el estuche, no lo necesitaba, pero ahora como anda de viajera, otra vez, pues entonces tiene su funda por allí. Pero hay otras para, aquí arriba, ahí tengo otra en la mesa de noche. Aquí estaba entronizada otra Biblia, la de las primeras que yo tuve, una Biblia pastoral de Jerusalén. En fin, que la palabra no quede ahí en el librero, que la tengamos, pues no soy ejemplo de eso, pero está en diferentes lugares de la casa, está en la entrada de la casa, ya lo he platicado otras veces. Hoy no subí esa Biblia, la que está en la entrada, quise poner esta, pero que no se quede ahí, entre otros muchos libros que nos hablan de ella, sino que nos está invitando el Papa Francisco a que vayamos directamente a la palabra de Dios. Y que de aquí surge un reto para todos y cada uno de ustedes que nos escuchan o que verán de manera diferida después del programa. No sé qué te parezca, padre, pero un desafío, un reto bueno. Lo anoté por aquí antes de irnos a la cortinilla, que en esta semana podamos leer algo de algún libro de la Biblia que no hayamos leído, por lo menos hace mucho tiempo. Algo, alguna frase, alguna expresión y que digas, a ver, y Dios dijo, y a lo mejor en ese libro que a lo mejor no hemos abierto incluso, que a lo mejor todavía no tiene aire entre las hojas y están pegaditas, a lo mejor allí Dios dijo, busca y vas a encontrar. Entonces, como que sería algo así muy práctico, ¿no? Me gusta eso, lo apunté, se los propongo, leer algo de alguno de los libros de la Biblia que no haya leído yo, o que tenga mucho que no haya abierto ese libro, por ejemplo. Por mencionar algunos, sin darles ideas. Libro de las crónicas. Dices, ay, Dios mío, ¿qué vendrán ahí? Pues vienen crónicas, ¿verdad? Vienen crónicas, pero a lo mejor ahí vamos a encontrar leyendo un poco en estos días algo que el Señor te dice. Lo entendamos o no, eso no es el tema ahora, porque no es ir a estudiar la Biblia, sino algo que Dios me diga en esta palabra. ¿Ok? Me acordé de estos, pero puede ser cualquier otro libro, estos profetas que casi, el libro de Baruch, por ejemplo, Habacuc, que son profetas que les llamaban incluso hasta profetas menores, pero vienen siendo siempre mayores. ¿Por qué? Porque es Dios el que nos sigue hablando por ahí. Bueno, les dejo ese reto, ese desafío. No sé, padre, si tú tienes algo más de retos, creo que sí, porque se Sí, trata sí, de sí. esto, de que hagamos activa nuestra participación en este mes de la palabra y que sobre todo hagamos activa la palabra de Dios en nuestra vida. Padre, ¿qué nos dices? Bueno, haciéndonos eco de esto que nos dice Ángel, de este acercamiento a la palabra sin tenerle miedo a los libros que aparezcan y como aparezcan, porque todo es palabra de Dios. Vieron que a veces uno se siente cómodo con determinado autor, entonces va siempre al mismo, ¿no? Entonces yo me siento cómodo con Pablo, voy a Pablo, pero hay que dejar que Dios me hable. Eh, Hoy alguien me recordaba algo, ¿no? Que dice Francisco, Dios es el Dios de la sorpresa, entonces hay que dejarse sorprender. Y en esa sorpresa Dios también me quiere ir hablando, hablando al corazón, para ir transformando vida. Y como la palabra de Dios, el Papa nos decía, no es para encerrarse, queremos proponerles un desafío para inundar las redes durante todo el mes de septiembre de palabra de Dios. Que sea una ocasión de evangelizar con la palabra. Puede ser el texto del día, un versículo del texto del día donde Dios te haya tocado el corazón. Puede ser un texto que en oración Dios te haya dicho y vos lo quieras compartir. Pero frente a tantas cosas que vemos en las redes sociales, qué bueno sería que nosotros nos animemos a meternos en este
como le gustaba decir a Juan Pablo II, en este nuevo areópago, que es todo este mundo digital, o como Francisco habla de todo este mundo de periferias, cómo animarnos nosotros a llevar palabra de Dios a cada rincón. Y quizás va a ser la manera en la cual alguien que ni siquiera conocemos se encuentre con la palabra de Dios que necesitaba para su vida en ese momento. Entonces, propuesta, animate en tu estado de WhatsApp, en el Facebook, en tus redes sociales, a compartir cada día un versículo bíblico, ese que fuiste rezando ese día, para que Dios haga su obra por medio de su palabra. Entonces ahí estaremos evangelizando, vamos a estar llevando buenas noticias y viviendo esto que Francisco concluye el discurso de a la sociedad bíblica, de seamos portadores de la palabra, portadores de palabra. Entonces, propuesta para septiembre, animarnos a ir compartiendo un versículo bíblico, ese que te tocó el corazón en la oración, en todas tus redes sociales. Así que bueno, Y ahí vamos caminando, empezando a vivir esta experiencia. vamos caminando. Pues ahí están dos cuestiones. Qué bueno, esto me gusta, esto de inundar y hacer una gran red de textos de la palabra de Dios en las redes. Que hagamos la red, las redes, como una gran red donde podamos compartir la palabra de Dios. Me gusta. Y creo que muchos de los que nos están viendo son amigos nuestros en las redes. Entonces, pónganos ahí para que se repostee, para que se pueda mm, pasar a más lugares estos textos de la palabra de Dios. A veces no sabemos qué compartir. Comparte un texto de la palabra, un versículo, una frase, una sola palabra a veces, ¿verdad? Y así es una forma también de que otras personas puedan aprender textos bíblicos. Me gustó ese, se lo graban, lo apuntan o lo tendrán ahí en una captura, como sea. Está bueno. Y lo que les decía, pues eso va a ser de entre una semana y otra, a lo mejor, es decir, a lo mejor uno de esos versículos será uno de estos libros que muy poco accedemos en la Sagrada Escritura o que tenemos tiempo de no hacerlo. ¿Ok? Pues haciendo como una síntesis, Padre, antes de hacer una oración que nos ayude a concluir y a unir las intenciones de todas aquellas personas que nos miran ahora en vivo y que después podrán verlo de manera diferida, porque la oración no tiene caducidad, no tiene fronteras, ni tiempo, ni espacio en ese sentido. Antes de hacer eso, compartir con ustedes dos aspectos como síntesis para avanzar en esta propuesta práctica de que la palabra se haga parte de nuestra vida más y nuestra vida se haga más parte todavía en esta palabra de Dios. Lo primero es, el Espíritu Santo ama obrar a través de las Escrituras. ¿Cómo va a actuar el Espíritu Santo? A través de la Escritura. Y me acordé de un texto cuando San Pedro está predicando en la casa de Cornelio, por allá en el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles. Dice literalmente en la Biblia, en esta Biblia de Jerusalén, estaba Pedro diciendo estas cosas cuando el Espíritu Santo cayó sobre los que escuchaban la palabra de Dios. Literalmente. 10, el versículo no me acuerdo, un gran maestro de Biblia que tuve hace muchos años dijo, grábense capítulos, no inviertan en versículos, ustedes los buscan. Ahí luego en el capítulo 10, estoy casi seguro, de Hechos de los Apóstoles. Estaba Pedro diciendo estas cosas cuando de repente cayó el Espíritu Santo sobre los que escuchaban la palabra. ¿Cuál palabra? La palabra que Pedro estaba predicando, la palabra de Dios. Entonces, el Espíritu Santo ama obrar a través de las Sagradas Escrituras. Grábate eso. Lo vamos a poner por ahí en los mensajes de la transmisión. Poquito después lo vamos a repetir, lo vamos a poner esta síntesis. O también, atención, se me andaba pasando, vamos a poner una infografía, quizá el día de mañana, en la página de la Oficina Internacional, independientemente que la pongamos también en el chat de la transmisión, para que de ahí la bajen a manera de síntesis también del programa que hemos desarrollado el día de hoy. Y ahí, si mal no recuerdo, ahí vendrán estas expresiones ya ahí puntualizadas. La segunda, la primera la repito, el Espíritu Santo ama obrar a través de las Escrituras. Y lo segundo, como síntesis,
Se necesita el Espíritu Santo, para que la Biblia arda en el corazón. Atención, el Espíritu Santo es el que va a hacer que se encienda el fuego interior de nuestro corazón por y con la palabra de Dios. Se necesita el Espíritu para que la Biblia o la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, arda en nuestro corazón. Vamos a darle gracias a Dios por este programa. Déjeme ver si hay algunos otros mensajes antes, Padre, para mencionarlos. Alma Rosa Godínez dice, gracias por compartir. Saludos desde Santa Elena, California. César Velázquez, perdón. Frase de San Jerónimo. Bueno, perdonado, César, perdonado, pero ya nos acordaste también de volverla a mencionar. Desconocer las escrituras es desconocer a Jesucristo. Y en positivo, conocer las escrituras es conocer a Jesucristo. Alejandra Rubén dice, buenas noches. Gracias en el Evangelio. El mismo Jesús lo dice, quien me conoce a mí, conoce al Padre. Es verdad, gracias Alejandra por recordarnos esta expresión dicha directamente por el Señor Jesús. Clemen Regalado, buenas tardes desde King City, California. Saludos hasta allá, hasta California. Carlos Victoria, gracias desde King City, California. Qué bueno que nos sintonizan. Rocío Santiago, Liévanos desde Toluca, me imagino. La palabra de Dios no está encadenada. Es verdad y gracias por compartirlo, Rocío. Un saludo también por allí. Lorena Cabrera, el desafío. Nos puso Lorena ya el desafío por aquí. Gracias, Lore. Leer un texto bíblico que antes no hayas leído y desafío para septiembre. Compartir en las redes un comentario nuevo, ¿verdad? Tu corazón. Aquí dice un texto bíblico que haya tocado tu corazón en algún momento de tu vida. Bueno, gracias Lorena por ponerlo allí. Rocío Santiago Líbano, saludos desde Toluca, Angelito me dice. Y Delia Cristina Rocha, el Espíritu Santo ama obrar a través de las Escrituras. Gracias por ponerlo. Delia también ahí queda, va quedando como un eco del programa. Maribel Leguizamón, Mabel Leguizamón desde Argentina. Saludos hasta la bella Argentina, que pronto estaremos, Dios mediante, por allá en unos meses. Saulo Zarco, saludos desde Toluca. Saulo, como que yo me acuerdo de Saulo Zarco por ahí hace años, me parece que por ahí tuvimos encuentro. Si es así, que bueno, saludos, si no, de todos modos, saludos. Toluca la Bella dice, Azucena López desde Ecuador. Bendiciones, qué bueno que nos sintonizan. Mari Castañeda, te perdiste el programa, Mari, ahora en el equipo, pero andas allá en una misión, ya casi regresas. Te esperamos con gusto. Saludos, Padre y Ángel. Saludos a ti, Mari, también. Con gusto, ahí te esperamos en otros programas que siguen. Jagger González, saludos, hermano. Un gusto también. Un evangelizador que tiene su peculiaridad para hacerlo. Un fuerte abrazo, Jagger, por ahí, desde aquí, desde el programa. Gracias por sintonizarnos. Nos encomendamos a la oración, Padre, entonces ayúdanos con este momentito de cierre para que el Señor nos siga bendiciendo. Ya estamos benditos por Él en la vida, en su providencia, pero que Dios nos siga prodigando su amor, su cariño. Padre, adelante, por favor. Bueno, los voy a invitar a que aquellos que estén en casa y tengan a mano la palabra de Dios, a Jesús palabra, eh, lo tomen entre sus brazos, le den un abrazo, lo apoyen en el corazón y le demos juntos gracias a Dios por tantos detalles que ha tenido para con nosotros, ¿no? Su presencia, la salvación y entre tantos su palabra que nos sigue acompañando, nos sigue sosteniendo, nos sigue marcando caminos. Y vamos a pedirle especialmente al Señor que podamos en nuestra vida hacerle un lugar especial, para que toda nuestra forma de ser, de pensar, de hablar, tenga esa particularidad de ser bíblica, que podamos conocerlo cada vez más a través de su escritura, para poder amarlo cada vez más. Y como fuimos diciendo en este primer programa,
que podamos darle a la palabra de Dios ese lugar preponderante en toda nuestra vida personal, en nuestra vida pastoral, para que sea Dios el que nos vaya conduciendo y acompañando en cada momento. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque en tu palabra encontramos vida, porque tu palabra nos ilumina en cada paso, porque tu palabra nos ayuda a encontrar caminos. Te pedimos por todos nosotros que estamos compartiendo este programa, por aquellos que lo van a ver después en diferido, para que podamos tener una experiencia fuerte y profunda de tu amor. Y le pedimos a la Virgen, ella que sabe de escuchas atentas, que nos enseñe también a tener oídos de discípulos que saben escuchar a su Hijo Jesús. Y vamos a desear que en esta noche, que ya en algunos rincones del mundo estamos viviendo, el Señor nos acompañe, nos sostenga en este seguimiento de Él. Que descienda la bendición de Dios Todopoderoso, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Padre, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Gracias a cada uno de ustedes que ha tomado su tiempo para hacerlo ahora en vivo y aquellos que van a verlo de manera diferida. Qué bueno que lo hagan y que nos puedan retroalimentar también con sus comentarios. Eso se puede seguir haciendo aun cuando ya no esté en vivo. Ahí se puede seguir comentando. Y quiero agradecer al equipo que no se ve. Algunos aparecemos aquí a cuadro en la transmisión, pero hay otros que están trabajando tras bambalinas. Liliana Sabatella, ya de Argentina, que nos ayuda en contenidos. Lorena, que nos ayudó ahora con el chat. Mari Caseña, que ya le hicimos presente ahí con su comentario también. Germán Gamboa, que nos acompaña también, ya estará en alguna otra transmisión. Rosy Valadez, en fin, el equipo que con cariño y con entusiasmo hemos querido preparar esta temporada, estos programas para compartir con ustedes, pero también esperando que ustedes compartan con cada uno de nosotros. Recuerda, deja todo en manos de Jesús. Nos vemos el próximo martes, 6 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, en compañía del Maestro. Con la alegría de evangelizar.